Que las bendiciones de nuestro Padre Celestial sea para con cada uno de ustedes y sus familias, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos en el capítulo 40, analizando este apasionante libro escrito por Elena G. de White, donde resaltamos todos aquellos textos que nos enseñen qué creían tanto los pioneros adventistas como la sierva de Dios acerca de la doctrina de Dios, acerca del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Les agradezco por haberme hecho compañía hasta aquí. Estámonos acercando hacia la mitad de la serie, un poco extensa, pero sin ningún tipo de desperdicio. Ustedes ya lo habrán podido comprobar. Y si hasta acá fue una bendición para ustedes, les aseguro que lo que viene de acá en más no será para nada menor. Vamos a pasar a lo que sería la lectura de los párrafos que hemos subrayado de este capítulo titulado Una noche sobre el lago. Recordamos que en el capítulo pasado estuvimos contando y analizando lo que fue la alimentación de los 5.000, este milagro hermoso que Jesús hizo para dar una lección espiritual a todos los presentes y también para proveer la necesidad física. Y bueno, la sierva del Señor nos cuenta que después de este día maravilloso sucedió algo que donde Jesús tuvo que actuar de forma fuerte y contundente. Las personas que estaban presentes quisieron a través de no haber entendido cuál era el ministerio de Jesús acá en la tierra, quisieron directamente coronarlo como su rey. Recuerden que todos los rabinos, los sacerdotes, les enseñaban a la gente una interpretación errada de las escrituras, donde el Mesías iba a ser un libertador terrenal, ¿sí? Que iba a ser de Judá, de Jerusalén, un paraíso terrenal. Ellos mezclaban las profecías que eran para la segunda venida, le daban una interpretación como si fuesen para la primera venida. Y no reconocían que en realidad el Mesías iba a ser ese ser que venía a sufrir, que iba a ser insultado, que iba a ser crucificado. Y el problema fue que en este momento, donde la gente tenía este pensamiento y empezó a exteriorizarlo, los discípulos de Jesús, quienes ya deberían haber tenido más discernimiento acerca de cuál era el ministerio de Cristo, también se prendieron en esta idea de la gente y dijeron, esta es la nuestra, esta es nuestra oportunidad. Con este envión, ahora sí los rabinos, los sacerdotes, no les va a quedar otra que humillarse ante Jesús. Y el problema de los discípulos era que ellos creían en Cristo, veían su poder, veían sus milagros, pero estaban cansados de que todo el tiempo la gente los maltratara, ¿no? Discípulos de ese falso maestro, discípulos de ese que trabaja para el diablo, discípulos de aquel que va en contra del templo y de los sacerdotes escogidos por Dios. Y estaban un poquito cansados, ¿no es cierto?, de ese tipo de insultos, de cuestionamientos, y no terminaban de entender cuál era la obra de Cristo, y creyeron que quizás en este momento ellos también iban a recibir esa honra que también querían, siendo los segundos de este rey terrenal. Pero Jesús cortó todo esto desde la raíz. Lo primero que hizo fue pedirle a sus discípulos
que agarraran los botes y se fueran sin él, que volvieran a Capernaum. Y dice que les habló con una autoridad que nunca antes les había hablado y que los discípulos no pudieron ni siquiera responder. Se fueron contrariados, pero sin ningún ánimo de desobedecer. Jesús habló con una autoridad divina como nunca antes, entonces no les quedó otra que irse, pero totalmente contrariados. Y Jesús se quedó también despidiendo a la multitud. Dice que había hombres muy decididos que incluso estaban pensando en ir y tomarle por la fuerza para coronarlo rey, pero con esa misma autoridad que él había hablado a sus discípulos, también le habló a la gente y toda la gente se empezó a dispersar y se empezó a dirigir hacia lo que era la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Ahora lo que sucede en la historia es que se centra sobre los discípulos que toman el barco y empiezan a navegar. Y dice que en sus mentes y en sus comentarios, en vez de quedarse con el hermoso día y con todos los milagros que Jesús había hecho ese día, empezaron a tener dudas en su mente, empezaron a protestar de la decisión de Jesús. Y bueno, la profeta del Señor lo describe de esta manera. Dice, ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. El recuerdo de aquel día precioso y glorioso debiera haberlos llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación, pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Habían olvidado las palabras de Cristo, recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Habían olvidado esa lección espiritual, ¿no es cierto?, que tenía que ver con llevar ese alimento, llevarlo a otros, el alimento espiritual. Se habían absorbido de malos pensamientos en vez de pensar en las lecciones que Cristo les había enseñado. Aquellas habían sido horas de gran bendición para los discípulos. Sigue diciendo que las habían olvidado, eso es lo importante, ¿no? Habían pasado un día de tremendas enseñanzas y lecciones de bendición, pero las habían olvidado. Estaban en medio de las aguas agitadas, sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables, y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Y esto es para nosotros. Dios hace con frecuencia esto, ¿a qué se refiere? A darnos otra cosa más para que nos aflijamos. Hace esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades, cuando nosotros nos creamos cargas, cuando tenemos un exceso de futuro, ¿no es cierto? De estar pendientes a ver de qué va a pasar, ansiosos, y el día de mañana nos van a obligar a hacer esto, y no puede ser, y ya nos empezamos a hacer un problema de algo que todavía no sucede, o nos empezamos a inventar problemas cuando, o en vez de ver lo que Cristo hace por nosotros, ahí Dios nos manda otra prueba para que la lección de esa prueba nos haga reaccionar. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades, nosotros tampoco. Ya hay dificultades reales por las cuales preocuparse, no tenemos que inventar más dificultades. El peligro dice que se estaba acercando rápidamente. Dice que una violenta tempestad empezó a formarse en el mar y los discípulos tuvieron que olvidarse de todo ese mal humor y esos malos pensamientos y empezaron a trabajar para no hundirse. El viaje que tenían que hacer duraba unas pocas horas, pero esta tormenta, esta tempestad empezó a llevarlos hacia el lugar equivocado, a alejarlos de su destino, y llegó el momento donde casi se rindieron
a la muerte. No tenían más nada humanamente que hacer, y ahí donde se acordaron de arrodillarse y anhelar la presencia de su maestro, anhelar la presencia de Cristo. Cristo no los había olvidado en ningún momento. Él, desde la orilla, había estado mirando ese barco, cargado con esas personas que cuando él no estuviese, iban a ser la luz del mundo. Los discípulos eran muy preciosos para Cristo. Él los amaba como a sí mismos. Entonces, Cristo llegó hasta el barco caminando por el agua, en medio de la tempestad, pero los discípulos no le reconocieron. Ya en ese momento había mucha superstición en el pueblo judío que estaba mezclada con la verdad. Y hoy en día todavía sigue y tiene que ver con la Cabalá. Ustedes habrán escuchado hablar de todo esto. Al punto de que creyeron que el que venía caminando por las aguas era un fantasma. Ahí viene toda la parte mística. Ellos creían en la inmortalidad del alma, en fantasmas, que los venía a castigar, un fantasma que venía en venganza a castigarlos. Sin embargo, cuando Jesús se acercó más, lo reconocieron, clamaron y pidieron ayuda. Y Jesús les dijo: alentaos, vamos, ánimo, yo soy, no teman. Tan pronto como pudieron creer el hecho prodigioso, Pedro se sintió casi fuera de sí del gozo. O sea, de tanto gozo estaba fuera de sí. Como si apenas pudiese creer, exclamó: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven, Pedro. Mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás, ¿a quién miró? Miró a sus amigos para decirles: jaja, ven, yo estoy caminando por el agua y ustedes están ahí miedosos adentro del barco. Yo estoy más cerca de Jesús. Sus ojos se apartaron del Salvador. Miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco. Cuando los miró, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso. Las olas se elevaban a gran altura, directamente entre él y el maestro. Pedro apartó su vista y ahora veía solamente olas, viento, un gran huracán. Y Pedro sintió miedo. Durante un instante, Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó. Empezó a hundirse, pero mientras las ondas hablaban con la muerte, Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y fijándolos en Jesús exclamó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús asió la mano extendida, diciéndole: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hacemos lo mismo? Cuando empezamos a tener grandes problemas, sacamos nuestra vista de Cristo y lo que vemos es olas, un huracán, tormentas, no vemos la salida y como los discípulos nos rendimos, hasta que por ahí, a lo último ya, como última opción, nos acordamos de Cristo y ahí le rogamos: Señor, sálvame. Y nunca mejor dicho, cuando tenemos el agua al cuello, como la tenía Pedro. ¿Cuántas veces no haremos lo mismo que Pedro, no? Estas historias no son para decir: uy, este Pedro, qué terco, siempre igual. O incluso este pueblo judío que no le reconoció, qué bárbaro con este pueblo. Todas estas cosas escritas fueron escritas para lecciones nuestras, porque nosotros cometemos los mismos errores y muchas veces tenemos las mismas actitudes
que todos los personajes de la Biblia, ¿sí? Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a nosotros a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es la esperanza, es el llamado para que en medio de las dificultades no apartemos nuestra vista de Cristo, que es nuestro Salvador. En el punto en el que Pedro se creía fuerte, era donde era débil. Y eso es para nosotros. En el momento que nos creamos fuertes y autosuficientes, ahí tenemos que tener miedo porque estamos apartando los ojos de Cristo. Hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la prueba. Esto es cuando después, antes de la muerte de Jesús, lo negó 3 veces, cuando lo acorralaron, acusándolo de que él era discípulo de Cristo, y tal vez si él hubiese declarado que sí, hubiese muerto con Jesús. Si Pedro hubiese aprendido la lección de mantener sus ojos fijos en Cristo, no hubiese después entregado o negado al Señor. Día tras día, Dios instruye a sus hijos. Por las circunstancias de la vida diaria, los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Tenemos por delante muchas situaciones muy difíciles que van a venir, donde también vamos a ser perseguidos, acusados, donde vamos a ser puestos en situaciones muy incómodas. Y de la victoria en las cosas cotidianas, en las cosas pequeñas, o la derrota, va a depender nuestra victoria o nuestra derrota cuando vengan esos eventos de grandes magnitudes a nivel mundial. Y el capítulo termina con una tremenda cita, con una tremenda lección que justamente nos habla acerca de la creencia que tenía Elena de White en cuanto a Jesús como Hijo de Dios. Apenas Jesús hubo tomado su lugar en el barco, cuando el viento cesó y luego el barco llegó a la tierra donde iban, la noche de horror fue sucedida por la luz del alba. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. No un amigo, no un co-igual, no un coeterno, no una hoja de un trébol de 3 hojas que conforman un Dios. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y así lo entendieron los discípulos y así lo entendió cada una de las personas que vio a Cristo ejercer su ministerio en esta tierra y creyó en Él. Hoy la humanidad se sigue debatiendo en esta problemática, en si verdaderamente Cristo es Hijo engendrado de Dios y que por eso es Dios, que por eso es divino, o si es una persona igual
que en realidad no es hijo y que es toda una metáfora, un juego de roles, en los cuales ellos dicen, bueno, el ser humano no entiende, vamos a jugar un jueguito, vos vas a ser el papá, yo voy a ser el hijo. Y de esta forma les damos algo como para que nos entiendan. Pero sepan que Dios no nos toma el pelo así, no nos subestima así. Y que si nos dice que Dios es verdaderamente su Hijo, es porque así es. Y así debemos aceptarlo. No interesa el cómo, no interesa el cuándo, sino en que verdaderamente es así. Que Jesús realmente es un Hijo nacido de Dios, su único Hijo, a quien envió a este mundo a morir por nosotros. Y en eso se fundamenta el plan de salvación. Si Dios verdaderamente no tiene un hijo, nosotros no tenemos un plan de salvación. No tenemos un Dios de amor, porque todo el mensaje de la Biblia que habla del amor de Dios se centra en una sola cuestión, en la cuestión de que Él entregó verdaderamente a su único hijo salido de sus entrañas. Ese es el mensaje que hoy nos deja este capítulo. Quizás la verdad más importante de toda la Biblia, la verdad más importante de todo el cristianismo y de todo el universo. Jesús como un real Hijo de Dios. Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes.